Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Buenos días a todos. Soy Antón Leitón de Boutique Wealth y estamos hoy con Carlos Antieso. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Pues hoy queríamos comentar el cierre de diciembre de Icaria Patrimonio, el nuevo fil que ha sacado con Filosofía Endowment, para comentar qué novedades, cómo ha ido. Bueno, pues como nos comentes también un poco, que nos preguntan los clientes, cómo ves la situación macro. Sí. Bueno, lo primero, para todo aquel que no sepa qué es Icaria Patrimonio, es un fondo que sigue la filosofía Endowment, combinando activos líquidos cotizados con activos semilíquidos no cotizados, mercados privados. De esta forma intentamos construir una cartera lo más robusta y eficiente posible para navegar el ciclo económico. Esto contado en 10 segundos. Luego, agradecer a los partícipes, lo primero, la confianza, lo hacemos todos los meses, pero es que es así. Estamos ahora mismo en 21 millones de euros. Sí que es cierto que estamos hablando del cierre de diciembre, que fue en torno a 20, pero ahora mismo ya superamos los 21, que es una barbaridad. Llevamos 6 meses de vida. Y las rentabilidades han sido buenas en diciembre. Ha sido una rentabilidad del 0,42 para la clase I y del 0,41 para la clase A. Otro mes positivos, van 6 de 6. Es un poco lo que busca Icaria Patrimonio, la consistencia en los resultados. No siempre ser positivos, pero sí un gran porcentaje de los meses positivos. Así que seguimos con nuestro objetivo. Esto es una rentabilidad acumulada del 4,3% después de comisiones en 6 meses en la clase I. Y bueno, pues muy satisfechos, un poco en línea con lo que esperábamos y comentábamos. Tampoco ha habido gran sorpresa ni para bien ni para mal. Simplemente, pues, en línea con lo esperado, ¿no, Antón? Sí, la verdad es que sí. Lo que comentabas era que buscabas un fondo que tuviera mucha protección, pero que cuando el mercado lo haga bien, que también lo haga razonablemente bien, para no quedarnos atrás. La gente siempre pregunta si es buen momento para invertir y tú siempre nos comentas que es la única opción invertir, porque si no la inflación nos come el 5, el 6 o sabidos cuánto de nuestro patrimonio. Sí, invertir es siempre la opción, sobre todo por lo que comentamos siempre, la enorme pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los ciudadanos y que todos sufrimos en nuestro día a día. Así que nos queda otra, porque quien mantenga su posición de cash, pues año tras año, se deteriora más de lo que reflejan los datos inflacionarios. O sea que, bueno, Sí, un nosotros deterioro del 50% en 10, 12 años. ¿Y cómo se han comportado los activos? ¿Nos haces una pequeña explicación de cada uno de los activos? sí, por supuesto. Nosotros en Icaria Patrimonio, a pesar de que tenemos una visión negativa para los próximos años en la economía, tenemos una exposición neutral, que como bien decías, pues sea cual sea el escenario, lo hacemos razonablemente bien, lo cual no significa que si viene una recesión catastrófica y apocalíptica el fondo no vaya a caer. Eso no es algo que nunca yo vaya a decir, ni en el caso de cartera permanente, ni en el caso de Icaria Patrimonio. Simplemente estarás bastante más protegido que invirtiendo en activos como renta variable, renta fija high yield, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la rentabilidad por activos, tenemos que la liquidez ha hecho un 0,15% aproximadamente de rentabilidad. Deuda privada, bueno, en liquidez metemos repo, que son letras del tesoro más o menos, a grandes rasgos, y pagarés, ahí es donde estaría la parte de liquidez. Tenemos deuda privada, que ha hecho un más 0,33% en el mes de diciembre. Real Assets, que también ha sido positivo, más 0,49%. Hedge Funds, que ha hecho un menos 0,11%. Si no incluimos el efecto del dólar, que tanto daño ha hecho en 2025, ha sido positivo de más 0,6%. Private Equity ha hecho un menos 0,5%. Si no incluimos el efecto del dólar, más o menos ha quedado flat,
más o menos. También ha hecho bastante daño en el año 2025. Y lo que mejor lo ha hecho en el mes ha sido renta variable cotizada. Nuestros fondos de small caps, a pesar de que el MSCI World, si no recuerdo mal, diciembre no fue un buen mes, los fondos de small caps sí que tuvieron un buen mes y la categoría hizo un más 2,09 en euros, más 2,89 en dólares. Ese ha sido un poco el repaso por categorías, las diferentes categorías, que como sabéis el objetivo es que unas se compensen a otras para que, bueno, pues consigamos lo que estamos haciendo, un gran porcentaje de los meses positivos, que no será así para siempre el 100%, pero Está si claro. esperamos un 70 y pico, mucho por ciento de los meses positivos, sí, sin duda, porque es un fondo que tiene un posicionamiento moderado. No, aparte, si llega una caída ahora, que ya estamos en un más 4,3, es diferente que si llega al principio. Ya afectaría menos a la gente que está desde el principio. ¿Y cómo ves la situación macro? Porque parece que hay tanta inestabilidad, a pesar de que estar todo en máximos, hay unos movimientos tan bruscos como los de la semana pasada del oro y de la plata. Coméntanos un poco tu punto Sí, de vista. a ver, el tema de los movimientos bruscos está muy incentivado porque la inversión cada vez es más accesible, cada vez invierte más gente, cada vez hay más anuncios de invierte en criptomonedas, invierte en el activo que esté de moda, ¿no? Ahora los activos de moda son el oro, plata, metales preciosos en definitiva, y muchísimo inversor retail está entrando ahí en masa. Sabéis que mi opinión sobre el oro es muy positiva a largo plazo, pero eso no quiere decir que no pueda tener en determinados momentos movimientos especulativos fruto de pues, que entra mucho dinero con el objetivo de hacer dinero rápido. Digamos que esos inversores no tienen el mismo objetivo que tenemos nosotros, que es invertir a largo plazo en oro, porque creemos que las monedas en las que vivimos, euros, dólares, pierden gran parte de su capacidad adquisitiva y la forma de protegerse es invirtiendo en activos como el oro y muchos otros, ¿no? Gran parte de la gente que ha invertido no invierte bajo ese supuesto, invierte bajo el supuesto de esto está subiendo, nos metemos aquí a ver si ganamos dinero. Eso hace que los movimientos sean bastante más extremos y pues tenemos que el oro en 3 días cayó en torno a un 20% de máximo a mínimo intradiario y la plata en torno a un 40%, que es una absoluta salvajada. Empujados por un lado por esto y por otro lado por los bancos de inversión que aprovecharon para cerrar sus cortos, que también amplificaron el movimiento. Vivimos en este mundo, todo este efecto amplificado puede trasladarse también a renta variable y sin ninguna duda a renta fija cuando vengan curvas, porque es los activos donde más gente ha entrado, así que hay que estar sin ninguna duda atento a todo este tipo de cosas y mantenerse al plan inicial, no dejarse llevar por los activos que suben o de moda. Respecto a la macro, pues sobre eso quería comentar bastante. Por un lado, vivimos ahora mismo un periodo donde las empresas de software, que llevan una década siendo las grandes favoritas de los inversores, se han convertido en las odiadas. Fijaros que todo esto, quien nos siga y nos vea mes a mes, es algo que pasa con todos los activos, ¿no? Los más queridos de repente pasan a ser los más odiados. Pues software que invirtamos en software, en el Nasdaq, etcétera, etcétera, pues ahora mismo está pasando un mal momento. Tenemos a las empresas ligadas a SaaS, Software as a Services, con caídas del 40, 50, 30%, que son una barbaridad, mientras que los índices están haciendo algunos máximos históricos. Y todo esto es por las implicaciones que tiene la inteligencia artificial. A día de hoy programar es mucho más accesible, diseñar apps es muchísimo más sencillo. Incluso nosotros internamente estamos desarrollando aplicaciones que automatizan nuestro trabajo y esto es a nivel casero, porque no nos dedicamos a diseñar aplicaciones, sino a convertir nuestro trabajo más eficiente. Pero lo que se empieza a ver es que en vez de subcontratar a terceros para desarrollar pues, aplicaciones, pues muchas empresas, dentro de no demasiado, quizás unos años, pero quizás menos, empiecen a desarrollarlo internamente y eso puede afectar muchísimo a las empresas de software.
Así que, bueno, lo primero que hemos hecho nosotros es, desde el punto de vista de deuda, preguntar nuestra exposición a software en deuda privada. No nos olvidemos que en deuda cotizada también hay exposición a software, son mundos que van de la mano. Y 100% tranquilo, tanto Allianz, Alwoca, ningún problema, no va a haber ningún retraso, todo está en orden. Horizon no tiene exposición a software, Microfinance no tiene exposición a software. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Déjame darle un vistazo a la cartera porque si no, se me pasa que no la tengo de memoria. Tenemos también Valvest, que puede tener algo de exposición a software, pero no lo están notando el impacto de ello. Pueden tener porque los inquilinos pueden tener exposición a software, ¿no? Pero la realidad es que tenemos un colateral. No es lo mismo cuando invertimos en una empresa a la que prestamos dinero y la garantía es la propia empresa, y si la empresa va mal pierdes todo el dinero, que si tenemos un inmueble detrás. La garantía es el inmueble y esto marca una diferencia importante. Y no tenemos en deuda, por lo tanto, ningún problema con estas caídas tan fuertes. Desde el punto de vista de private equity, la exposición también es reducida. De medio tenemos en los vehículos un 10%, más o menos. Nuestra exposición a private equity ahora mismo está en torno al 20%, por lo tanto, la exposición del fondo es un 2%. No es gran cosa. Y por el otro lado, pues cat bonds, todo lo que los partícipes conocen que estamos invertidos y tremendamente diversificados, pues tampoco nos impacta. Así que desde ese punto, tranquilos. Sí que también me gustaría hablar de otro de los aspectos en los que hemos trabajado mucho estos meses y han sido un gran acierto, porque se ve mucho movimiento en fondos de deuda privada, por ejemplo, los fondos cotizados que hay en Estados Unidos, que tienen deuda privada pero tienen liquidez diaria, y se ve como esta exposición a software, que estos fondos suelen tener una exposición, los de direct lending, del 20% a software, están teniendo ajustes importantes. Estamos hablando de ajustes del 15-20%, ¿no? Y no son ajustes irracionales. Muchas veces cuando vemos caer una compañía de renta variable siempre decimos que el mercado es irracional. Muchas veces no lo es. El mercado es bastante más inteligente de lo que nos creemos. Pero como esta es una película que veíamos venir, no la de software, sino los problemas que podía haber en deuda, tanto cotizada como deuda privada, nuestra exposición a direct lending en Icaria Patrimonio es del 0%. No tenemos nada de exposición a todo este ruido que se está generando de forma justificada, que viene no solo por la parte de software, esto es uno de los elementos, pero hay otro más importante, que es que en el año 2021, recordaréis que los tipos de interés estaban en el 0%. Es decir, pedir dinero era tremendamente sencillo, los bancos prestaban unos tipos tremendamente interesantes y las compañías tomaban deuda con mucha facilidad. Año 2022 tenemos una de las subidas en relativo porcentuales más salvajes de la historia económica moderna y cambia tremendamente las reglas del juego, ¿no? El tema es que la mayoría de financiaciones se suelen hacer a entre 4, 5, 6, 7 años. Si sumamos 4, 5, 6, 7 años a 2021, pues nos vamos a 2025, 26, 27, más o menos, es donde estamos, ¿no? ¿Qué supone eso? Que estos años, 26, 27, son los vencimientos de mayor volumen de deuda para refinanciar. ¿Qué es refinanciar? Si pides 100 millones y estás pagando durante determinados años 5 en intereses, 5, 5, 5, 5 todos los años, cuando pasa el periodo de financiación tienes que devolver 100. Has pagado los intereses y este es el problema. Tienes que devolver el principal. Y cuando devuelves el principal, tienes que refinanciar. Es como funcionan las compañías. La mayor parte de las veces se refinancia esa deuda a otros 4, 5, 6 años para seguir la compañía en marcha, porque las compañías funcionan con deuda, igual que funciona la economía, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, pues que lo que se financió en el año 2021 a los tipos más interesantes en 50 años,
ahora va a ser a los peores tipos en los últimos 20, 30 años. Entonces eso hace que aquellas empresas que han sido más laxas, que han sido más flexibles, aquellos fondos, a la hora de otorgar préstamos, pues tengan problemas. Está viéndolos y lo sabrá. Esto ya lo sabíamos cuando creamos Sicaria Patrimonio y eso es el motivo por el que es muy extraño. Lo normal es cuando inviertes en mercados privados que tu parte de deuda privada, lo estándar es que tengas un 70% en direct lending. Es el activo insignia. Y lo inusual es que Icaria Patrimonio naciese y siga manteniendo un 0% en direct lending. Y es precisamente por esto. Por lo que quiero dejar a los partícipes aclarado que todo esto que está sucediendo y sucederá a nosotros no nos impacta. Porque en microfinance son miles de préstamos en emergentes con un track record de 26 años, donde la mayor caída ha sido un 3, no tiene nada que ver con el direct lending, son préstamos personales. Horizon, estamos hablando de materias primas a 90 días. Allianz es financiar el working capital a 90 días. Son vencimientos en 90 días, no en 5 años, que es una gran diferencia. También se habla de que los fondos de direct lending no ajustan sus préstamos al valor real. Cuando los préstamos son a 90 días, ya se ajustan solos, ¿no? Porque tienes que devolver el dinero. Así que muy contento por esa parte porque, bueno, pues es fruto del trabajo diario que hacemos y salvamos los muebles en esa parte y cero impacto. Esa es la realidad. Hay muchos riesgos que, como no se han materializado en los últimos años, parece que no existen, pero al final protegerse de ellos es importantísimo. Sí, hay cosas que no se ven, mercados privados y cotizados. Tampoco se ven los riesgos en renta fija. Ahora mismo los spreads de crédito, que es lo que se paga por encima de la tasa libre de riesgo, están prácticamente en mínimos históricos. Eso quiere decir que una empresa cotizada, cuando pide dinero, está pagando una prima, es decir, por encima del libre de riesgo mínima, mínima, se financia. Y eso quiere decir que ante curvas, ante problemas en la financiación o refinanciaciones, el margen de caída en los fondos de renta fija corporativa es elevado. Es por eso que nosotros mantenemos también un posicionamiento extremadamente prudente, a pesar de que podemos invertir en renta fija corporativa y nos parece un activo interesante. Somos extremadamente prudentes por la situación que comentamos y también se pueden materializar en renta variable. No olvidemos que la economía está conectada entre todos sus activos. Todos tienen relación con la economía y si hay problemas en un segmento de mercado, en las refinanciaciones, eso afecta a renta variable, porque son empresas que tienen que refinanciar y si no pueden, afecta a renta variable, eso afecta a deuda cotizada y eso afecta a deuda privada. Está Está todo muy conectado. claro, lo que pasa es que solo nos fijamos en lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y como vemos que la renta fija de corto plazo se ha disparado y sin ningún tipo de volatilidad, parece que nunca va a tener volatilidad. Y en, Totalmente. y en cuanto al private equity, ¿cómo ves el private equity? Porque es otra duda constante de nuestros clientes. Pues private equity existe también algo que sabemos de antemano, que es que las valoraciones del año 2021 y determinados momentos finales de 2020, e incluso podríamos decir 2019 un poco, pero sobre todo digamos 2021, los deals que se hacían en ese año eran un 30% por encima de la media histórica. Se hacían unas 13 veces EBITDA, la media histórica está en torno a 9 y pico, 10, por lo que se pagaba una prima de un 30%. Que, bueno, a día de hoy los mercados de renta variable, el S&P 500, cotizan muy por encima de un 30% de su media histórica también. Entonces, ¿qué sucede? Las compañías que se adquirieron en 2021 con esa prima, pues es más difícil hacer el exit porque las valoraciones han ajustado. Ahora mismo están prácticamente en la media histórica, un 5% o 10% como mucho por encima. Han vuelto y en muchos segmentos incluso están por debajo. Se pueden hacer grandes inversiones ahora mismo en private equity. Así que pues existe el problema de que esas añadas que se llama es más difícil salir.
La realidad es que nuestra exposición a la añada 2021-2020 en la parte de private equity es mínima. En el caso de Hamilton Lane tiene una participación en 2021 muy pequeña. En el caso de Partners Group tampoco es muy representativa. Estamos hablando igual un 10%. Y en el caso de, también estamos participados en private equity a través de Goldman, es del cero. Por lo cual, ahí son portfolios que tienen un gran sesgo a inversiones post-2022, que son cuando se ajustaron las valoraciones y se pudo invertir a muy buenas valoraciones, lo cual es positivo. Y bueno, desde ese punto de vista estamos bastante protegidos. Sí que es cierto que, dada la visión que tengo sobre la economía, que comentaba al principio, el vencimiento de deuda y demás, creo que hay que ser prudente con la exposición a riesgos. Exposición a riesgo es renta fija high yield, renta variables, private equity, y ese es el motivo por el que hemos reducido nuestra exposición de private equity en torno al 20%, más o menos. En Icaria Patrimonio sabéis que tenemos unos rangos en los que nos podemos mover en función de dónde estemos en el ciclo, y si creemos que es lo mejor para proteger el capital de los partícipes entre los que me encuentro, pues nos movemos a la parte más conservadora de la asset allocation, que es precisamente lo que estamos haciendo. Muy bien. Y siempre comentas lo de los fondos evergreen de private equity con respecto a la inversión en private equity tradicional, ¿no? Todos los fondos en los que invierte en private equity y Caria Patrimonio son evergreen. Sí, son evergreen para estar invertidos desde el primer momento. Sí que es cierto que hay que tener cuidado porque desde que a nivel regulatorio se abrió la veda para poder comercializar vehículos de mercados privados entre el cliente retail, analizo fondos de gestoras todos los días prácticamente. O sea, analizamos unos 20, 30 al mes. Entonces, estoy constantemente reunido con las propias gestoras para hacer la due diligence, que es la parte más importante de la inversión, ¿no? No solo para invertir, sino post-invertir. Estos meses nos hemos reunido con todas las gestoras en las que estamos invertidos para hacer un update de la cartera, para ver que no hubiera ningún retraso en ningún préstamo, que no hay ningún retraso en ningún préstamo, la cartera funciona perfectamente. Private equity también, la cartera está muy bien posicionada para 2026. El feedback es muy bueno. Pero cuando estamos analizando activos para ver si podemos invertir, hacemos, como digo, la due diligence, y uno de los checks más importantes es ver cómo se forman las inversiones de ese vehículo, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, de las mejores casas del mundo, top 5, me he encontrado varias, crean un vehículo evergreen, le dotan de inversiones del balance de la propia gestora, inversiones que hizo la gestora en su día, hace tiempo, se la meten al evergreen. Cuando va entrando capital de los partícipes, lo permutan por esas inversiones, es decir, la gestora sale de esas inversiones a cambio del dinero de los partícipes. Y también, que es incluso peor, porque esto ya me parece terrorífico, pero también que es incluso peor, se hacen cross trades, que es decir, se hacen deals entre fondos de la misma gestora. Pues un fondo cerrado puede vender a un fondo evergreen un activo, una empresa, y me he encontrado casos en los que, bueno, pues esto se podría hacer de forma razonable, aunque a mí no me gusta, siempre y cuando fuese hecha la valoración por un independiente, por un price de turno, alguien bueno. Entonces, bueno, podemos discutirlo al menos, pero me he encontrado en gestoras top 5, gestoras de 30.000 millones de cotización, 50.000 millones de cotización, que la valoración la hacen entre los propios gestores de los fondos, lo cual es ya dramático. Bueno, pues son cosas que nos encontramos, así que hay que tener mucho cuidado con dónde se invierte, mucho cuidado. Esto se lo digo a todo aquel que invierta en mercados privados de forma directa. Sí que puedo decir que pues, nuestras inversiones en private equity en ninguno de los casos se hacen las transacciones y valoraciones de esta forma. De hecho, bueno, ni Hamilton Lane ni Partners Group reciben activos de ninguno de sus fondos, ni balance, ni nada. Las inversiones las hacen
directamente ellos. Estamos invertidos en los fondos más limpios, que pueden pasar momentos mejores o peores, como cualquier activo, pero que lo que se hace es 100% limpio. Incluso me he encontrado fondos en los que se cobra comisión de performance sobre las ganancias no realizadas. No es el caso de los fondos en los que nosotros invertimos. Hamilton Lane y Partners Group nunca ha hecho eso. Que bueno, no habría el problema del todo. Eso tampoco es una línea tan roja, porque si son ganancias no realizadas, auditadas por un independiente y luego se realizan, pues estás ya pagando parte de lo que al final vas a pagar, ¿no? Pero bueno, siempre que el governance, los conflictos de interés y, en definitiva, la gestión esté lo más alineada posible, muchísimo mejor. Y también en el caso tanto de Partners Group, Hamilton Lane, Goldman, hay alineación de intereses. Partners Group tiene como el 3 y pico por ciento de los empleados y fondos de inversiones eh, de la propia Partners invertido en el fondo Evergreen, que no es una cantidad menor, estamos hablando de 100 y pico millones, si no recuerdo mal. No, creo que es más. Bueno, es en torno a un 3%, me lo dijeron ellos. 100 y pico millones creo que era ellos de forma directa. Y Hamilton Lane lo mismo. Hamilton Lane además es una empresa que está en manos de los empleados, tienen parte del equity y también invierten en todos sus fondos. Y en el caso de Goldman, también invierten en todos los deals desde el balance. Así que bueno, buscamos governance limpio, que no haya conflictos de interés, que haya alineación de intereses y que la cartera, sin ninguna duda, sea interesante. Hacemos todo ese tipo de trabajo a la hora de analizar potenciales fondos. Por último, añadir que uno de los muchos fondos que analizamos de Private Equity cumple todos nuestros checks, que son justo los que acabo de contar, y probablemente entre en los próximos meses. Neuberger Berman, un portfolio formado hace muy pocos años, después de 2022, a buenas valoraciones. Y bueno, pues como acabo de decir, con todos los checks que cumplen los criterios que para mí son imprescindibles. Muy bien. Y ante este panorama tan negativo, tan para ser prudentes, ¿cómo estás ajustando la cartera para adaptarse a este entorno? Bueno, ya llevábamos diciéndolo desde noviembre o diciembre, estamos en febrero, que mi trabajo está 100% encaminado estos meses a incrementar la parte conservadora de la cartera, y es lo que 3 meses después seguimos haciendo, incrementar la parte conservadora de la cartera. Y bueno, pues hemos incrementado, como sabéis, en la parte de Cat Bonds. Es una parte que para nosotros es muy interesante porque está totalmente descorrelacionada de economía. No es el santo grial. Si hay un evento, un huracán, sobre todo en Florida, pues evidentemente puede sufrir, pero tiene lo que buscamos, que es una cartera lo más descorrelacionada posible de renta variable. Esa es una de las categorías que incluimos. Otra de las categorías es bonos de países frontera en divisa local, que es algo que conté también en noviembre y que ha ido muy bien. De hecho, estamos en febrero y lleva un 3% de rentabilidad. Se beneficia también de un dólar en caída, o sea que es un hedge contra nuestra exposición a dólar. Les ha venido de perlas, o sea que muy contento también por esa parte. Invertimos en ABS, en la parte más segura, con rating medio AA, que también nos permite pues una exposición, en mi opinión, defensiva. También invertimos en covered bonds, que es la parte más defensiva de la cartera, también con ratings single A. Estos son activos que en caso de recesión, bueno, la posibilidad de pérdida estructural es cero, os diría, porque son activos por encima de single A. ¿Qué más hicimos? Bueno, invertimos, como decía antes, en Allianz, que es financiar a 90 días el working capital. Y en definitiva, que no es poco, esos han sido los ajustes. Seguimos mirando día tras día la posibilidad de encontrar activos defensivos que den rentabilidades de en torno al 4 o 5%, que puedan hacerlo muy bien en este entorno, en caso de venir mal dadas, que aguanten muy bien, es donde estamos centrando los esfuerzos, pero sí que es cierto que ya estamos
prácticamente en el punto final de ello. La cartera ya tiene un carácter muy defensivo, más defensivo incluso que cuando se compuso, que ya era bastante defensiva, y sigue con una exposición neutra. Si sigue haciéndolo bien en general los activos de riesgo, nosotros estaremos razonablemente bien, pero sobre todo si en algún momento vienen mal dadas, estaremos muchísimo más protegidos que la gran mayoría de fondos, lo cual es mi objetivo prioritario. Muy bien, muy interesante. ¿Y alguna noticia, alguna actualización, alguna novedad más que nos quieras comentar, algún detalle? Sí, aquí también vamos a lanzar un vídeo concreto explicando un poco lo sucedido. Tenemos una exposición del 2 y pico a GSA Coral, que es un fondo del que he hablado mucho y que me encanta. Desde el año 2022, la mayor parte, por no decir todos, de fondos de real estate lo han pasado muy mal. De hecho, el fondo cotizado de Vanguard de real estate, el fondo indexado en euros, acumula una caída del 30% desde máximos. Ahora mismo, el fondo más grande del mundo de Blackstone de real estate no cotizado, pues, va a caer un 20 y pico por ciento. El fondo más grande de VS también, en torno a un 15-16. En general, el real estate lo ha pasado muy mal, porque con las subidas de tipos de interés, tú tienes que actualizar la valoración de los inmuebles, y cuando actualizas la valoración de los inmuebles con unos tipos de interés más altos, hace que caigan, ¿no? Y es el motivo principal por el que lo ha pasado mal este perfil de fondos. En el caso de GSA Coral, lo ha hecho increíblemente bien, aguantando estas subidas de tipos, compensándolas con subidas en rentas. Todos los años subían las rentas que cobraban y compensaban, neutralizaban ese efecto. GSA Coral se actualizan las valoraciones todos los diciembres por medio de las mejores casas de valoración del mundo, Richard Ellis, JLL, las más gordas, son las que hacen los updates de valoraciones. Y este diciembre, cuando tocaba el update de valoración, pues no se podía seguir subiendo las rentas al mismo ritmo que los años previos. Los tipos de interés han aguantado arriba más tiempo de lo esperado. De hecho, la parte larga de tipos de interés no ha caído prácticamente nada los últimos años, lo que ha llevado a una actualización en el NAV de GSA Coral de en torno a 9 y pico, casi 10%. Nosotros sabíamos, a pesar de que el activo nos encanta, porque son residencias de estudiantes con tasas de recuperación del 90 y pico por ciento, que podía suceder. Puede suceder en cualquier tipo de activo, renta fija, en renta variable, en cualquiera. Pero siempre medimos los riesgos a la hora de invertir, y ese es el motivo por el que nuestra exposición es lo suficientemente pequeña para que el impacto sobre el liquidativo de Icaria Patrimonio sea prácticamente nulo, del 0,20 y pico por ciento. No impacta en la rentabilidad del mes, que está siendo positiva. Entonces, bueno, pues son cosas que pueden pasar, hay que hacer los deberes para que cuando suceden, pues no te impacten, como es el caso, y seguir día tras día analizando y viendo las perspectivas del mercado. Y bueno, pues ese es un poco el update. De hecho, en Icaria Renta, que inicialmente, que sea Coral, estaba entre los activos, y de hecho hablamos de él, en la presentación que hicimos no está. No está porque eso que Icaria Renta ya se invirtió finales de diciembre, principios de enero, gran parte, ya se hicieron los compromisos. Ahora en febrero ya quedará 100% invertido, y decidimos no invertir allí, pues bueno, porque es algo que, a pesar de que, sigo diciendo, para mí es un fondo extraordinario, puede suceder. Como novedad, aunque lo comento en profundidad en ese vídeo y quien quiera puede verlo, pero van a vender la joya de la corona, que es el activo más maduro, más core, que tiene menos recorrido al alza, que es Irlanda. El 30% de los activos están allí, para con ese capital reciclarlo e invertir en oportunidades que tengan más margen de subida. Ahora mismo, como las valoraciones en inmobiliario han ajustado bastante, creen que es un buen momento para invertir en lo que se llama value add, que es invertir en oportunidades que tienen margen de mejora vía reformas, margen de que tengan más posibilidades de subir los alquileres, cosa que en Irlanda no pasa porque es uno de los activos más maduros, y ya tienen muy avanzada
la fase de ventas. Se espera que se cierre en torno a junio de 2026. Yo estoy en conversaciones con ellos constantemente, al igual que con todas las gestoras, así que cualquier novedad, pues os iré informando. Y hasta aquí, como ves, un mes que, bueno, hemos tenido de todo. No este mes, yo llevo 3 meses que está siendo un esfuerzo importante, pero muy contento con cómo están quedando las cosas y sobre todo la tranquilidad extra que me aporta bueno, ese esfuerzo de intentar adaptar la cartera a lo que estamos viendo. La gran importancia de la diversificación y de la descorrelación. Y las señales que estás viendo, quiero recapitular, las señales que estás viendo en renta variable, la quiebra de empresas, los problemas en la devolución de los préstamos y créditos. O sea que ser prudentes con la renta fija, ser prudentes con la renta variable. Hay que tener en cuenta que no podemos considerar solo los riesgos de los últimos años. Pueden darse otros riesgos que no han pasado en los últimos años y hay que tenerlos en cuenta. Y también quería decir que el viernes 20 de febrero vamos a hacer un evento en Madrid para nuestros clientes. O sea, todos los que estéis interesados en venir, seréis invitados, seréis bienvenidos. Escribidme por privado y lo comentamos. Perfecto. Ser prudentes en general, con todos los activos, porque en cualquier momento pueden venir curvas y lo importante es tener hechos los deberes de antemano y no estar asumiendo más riesgos de los que deberías estar asumiendo. Eso es Importante. el mensaje que a cualquiera que invierta, o sea, con nosotros o sin ser con nosotros, debería de preocuparse de hacerlo. Muchas gracias, Carlos, por toda la transparencia y por todo lo que nos enseñas, que la verdad es que viene bien toda esta información. Y Nada, gracias a todos. gracias a ti, Antón. Un placer como siempre. Un abrazo a todos. Hasta luego.